de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Pues taché en ti todo tu castigo, tu enemigo huyó. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor, tu Dios, en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Roni, Roni, Bazion, Harim, Israel, sin ideal, sin beholder, a Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, hija de Sión, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con el corazón, hija de Jerusalén. Regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Roni, Roni, Bazion, Harim, Israel, vive así, de poder, a Jerusalén. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Mi Alto Refugio, un programa para sanación y restauración en el poder del Rey de Reyes, Elohim Dios. Quiero agradecer muy especialmente a www.stereophonic.com, radio y televisión. Quiero también agradecer a Rebeca Molina, presidenta de la emisora, y a Daniel Poliandri en la producción general, y también a Igor Coronil en la dirección general. También bendigo a Ecuador, matriz de esta emisora, y a todos los países afiliados. Bienvenidos todos. Ha sido un placer estar esta tarde hoy con ustedes. Vamos a compartir un mensaje muy poderoso en el nombre de Jesús. Si alguien necesita ayuda, con gusto pueden escribirnos al correo pastoracristinaparada@gmail.com. Nos encuentran en Facebook como Ministerios Los Viñedos de Mi Amor. Hoy nuestra pastora Cristina Parada se encuentra en reposo médico, ya que tuvo una falencia en su salud. Si usted desea ayudarnos con ofrendas o donaciones para sus medicamentos, puede hacerlo a través de la cuenta del Banco de Guayaquil. Cristina Parada, cuenta corriente al siguiente número: 0022011910, con número de cédula 1717236531, o por Western Union. Cristina Parada, cédula 51762497 en Bogotá. Está delicada de salud. Todos estamos en oración por nuestra amada pastora, pidiéndole al poderoso de Israel pues que la levante en su salud. Tenemos confianza de que así será. Estamos recogiendo también las ofrendas para poder ayudar a nuestra amada pastora, ya que ella en este momento pues se encuentra en Colombia, mis amados hermanos. Vamos a empezar con este mensaje poderoso que hoy el Señor nos ha permitido para su gracia, para su gloria y su misericordia. Pues el mensaje que traemos el día de hoy se llama la mente, ¿sí? Vamos a empezar básicamente con un preámbulo, ¿no? En donde podemos ver que desde los principios de la antigüedad, el enemigo, el diablo, que Dios lo reprenda, pues ha tomado desde Adán y Eva, ¿sí?, su mente. Básicamente en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 4 vamos a poder ver cómo el enemigo influenció a Adán y Eva y hizo que Eva empezara en el pecado. Literalmente sabemos que a través de
de Adán y Eva nosotros venimos con un pecado, no. Génesis 3:4 dice la Santa Escritura: no es cierto, no van a morir, le dijo la serpiente. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirá los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía un buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y lo comió. Posteriormente sabemos que este fruto pues le dio a su esposo y cayeron en el pecado, se dieron cuenta de que ellos estaban desnudos. Dice la Escritura que ellos tomaron hojas, sí, para taparse la desnudez que ellos descubrieron en la que vivían. Podemos apreciar cómo desde el principio de la historia el enemigo influenció en la mente de Eva para posteriormente hacerle caer en pecado a su esposo. Literalmente nosotros vamos a darnos de cuenta de que la mente, sí, es la entrada hacia todo, literalmente hacia nuestro espíritu, nuestra alma, porque a través de la mente Jesucristo, haciendo alusión a cómo funciona la mente, nos dio el significado del corazón. Dice la Santa Escritura en Mateo 22:37: ama al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Haciendo énfasis pues que nuestro corazón y nuestra mente es algo que está interconectado, porque todo pensamiento genera un sentimiento y posteriormente nos lleva a una acción. Por eso es que Santiago, en el libro de Santiago, primer libro de Santiago 1:13, sí, dice la Escritura que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz a la muerte. Es claro como Santiago, en su libro nos hace énfasis que en el Señor no hay maldad. En el Señor Él no puede tentar a nadie, más bien nosotros somos probados, eso sí es real. El Señor quiere saber si en verdad nosotros queremos darle la honra y la gloria al Señor, pero nosotros mismos somos tentados cuando nuestras propias concupiscencias nos arrastran y nos seducen al pecado. Y en ese sentido, pues, el Señor en el libro de Jeremías, haciendo alusión, haciendo énfasis en la mente, pues nos dijo, Jeremías 17:9, dice la Santa Escritura: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién ha de conocerlo? Wow, es realmente un versículo bastante fuerte, porque definitivamente desde nuestro corazón es de donde nace la perversidad, de donde nacen muchas cosas malas. Incluso nosotros, aún siendo siervos de Cristo, caminando en el poder del Señor, hemos podido darnos cuenta que todo el tiempo hay una tentación del maligno, teniendo en cuenta que el maligno no es omnipresente, no es omniconsciente, no es omnisciente, pues él va a querer, te estudia de tal manera que el enemigo básicamente va a querer atacarte de ciertas formas, tratando de tentarte de una manera en la cual, pues, si no estás en verdad con el poder del Espíritu Santo, si no estás velando, si no estás en oración y en ayuno, pues literalmente vas a caer. Así que en ese sentido, pues, hermanos y amigos, todos en donde quiera que nos estén escuchando, el objetivo de llevar este mensaje es que todos ustedes pues puedan y reconozcan y crean que el Señor es el único soberano. De Él es la gloria, la honra, el poder. Nosotros en nuestra fuerza no somos nada, simplemente somos un pedazo de carne. Literalmente, yo sin el Señor no puedo hacer nada. El libro de Proverbios capítulo 4 versículo 23 nos dice: sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Pablo habló sobre esto, incluso en el libro de Corintios nos dijo, en el primer libro de Corintios capítulo 15 versículo 16, nos dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Es algo muy importante, porque definitivamente una vez que nosotros tenemos la mente de Cristo es porque hemos alcanzado y tenido ese crecimiento espiritual, ¿no?, al que el Señor nos quiere inducir a través de su santa letra. Tenemos claro que nuestra espada son
es la palabra del Señor, es su imagen poderosa. En el segundo libro de Corintios, pues, segundo libro de Corintios capítulo 4 versículo 4 nos dice que el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz de la verdad del Evangelio, el cual es imagen de Dios. Y en ese sentido, pues, es algo impresionante, porque en un momento determinado de mi vida yo realmente era muy incrédulo. O sea, me decían, Dios es real, Dios existe, Dios hizo esto, Dios hizo aquello, pero yo quería creer en mis fuerzas de que definitivamente sí existe. Y lo que yo decía, y es una de las artimañas del enemigo, es que si en verdad Dios existe y Dios es amor, no existe el infierno. Y es realmente una estrategia del maligno para hacernos caer en sus garras. Entonces, como según yo no existía el infierno, pues básicamente yo tenía tendencia a vivir como más se me parecía, o las cosas que yo deseaba hacer, pues las terminaba haciendo. Y en ese sentido, a medida que he ido escudriñando la palabra, meditando en la palabra, he ido adquiriendo un crecimiento espiritual a tal punto que voy descubriendo la verdad. Sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. En el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12 nos dice que peleamos contra huestes, principados, potestades malignas en el tercer cielo. Nuestra lucha realmente es bastante seria. Tenemos una lucha contundente contra el maligno, ¿no? En ese sentido, pues, el día de hoy me acompaña mi hermano en fe y mi hermano en sangre, ¿no? Es un varón de Cristo. Es un hombre joven, tiene 17 años, está empezando a vivir. Hoy nos va a traer un testimonio, ¿no? Cómo el maligno ha querido influenciar en su mente, ya que a través de este corto lapso de vida que él está en esta tierra, pues ha tenido realmente luchas fuertes, ha tenido que atravesar circunstancias muy adversas, tanto en su hogar como en su personalidad, en su mente, pero realmente este varón ha decidido pues entregarse a Cristo, y aquí lo tenemos. Les presento Francisco Almeida. Pues cuéntanos un poquito de cómo el enemigo ha influenciado en tu mente, cómo el enemigo ha tratado contigo, ¿no? Amén, amén, amén. Yo les voy a contestar aquí, gracias aquí por la invitación de mi hermano espiritual y físico, Ignacio Rafael, el evangelista del fuego aquí, que nos ha ayudado mucho. Bueno, mi caso comienza desde que tenía 7 años, que mi madre nos nació en un hogar de pastores y pentecostés, pero mi padre era de religión católica. Entonces, Dios sabemos que no aprueba hijos desiguales, entonces era una batalla constante, que los griteríos, entonces eso, yo veía que fui creciendo con ese ambiente, hasta que cuando tenía 11 o 12 años por ahí, se separaron, porque por las artimañas del enemigo, como podemos ver, como tú bien aquí lo explicaste, sobre la mente, le atacó a mi padre sobre la mente y adulteró, y desde ahí se destruyó el hogar, y varios años separados y todo. ¿Cómo tú te sentiste cuando tú viste que tus padres se separaron, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese golpe para ti? La verdad fue una aflicción muy dura, porque yo compartía mucho con mi padre. Era muy que los sábados salía a jugar, entonces era muy duro porque no tenía esa figura paterna. Después de que pasó el problema. Después que pasó el problema, entonces yo no me fui a vivir ni con mi padre ni con mi madre, fui a vivir con mi tía Anita Almeida, que fue que ella me recogió y me dio un amor como una madre. Esa fue mi segunda madre prácticamente, porque viví largos años con mi tía, se puede decir. Entonces yo pasaba de casa en casa, y entonces yo a los 14 años ya empiezo a ir al colegio, que las amistades, empiezan ya que las amigas, que las farras, entonces yo empiezo a experimentar eso. O sea, te desviaste un poco, ¿no? Me desvié de lo que había en tu corazón, ¿verdad? De lo que había en mi corazón. Claro, porque mi mamá siempre, desde pequeño, siempre nos habló de la palabra de Dios, como ya les dije. Ella vino de un linaje cristiana y era también una cristiana a fuego, pero también con las artimañas del enemigo ella también se desvió un poco. Pero gloria a Dios, ya nos rescató de ese abismo. Amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque estábamos en una vida, o sea, de perdición prácticamente, porque nos queríamos ganar al mundo, y eso no era así. Y entonces yo estaba, como te siga contando, yo estaba ahí en las fiestas, ya 15 años, 16 años, yo estaba en las fiestas con los placeres del mundo prácticamente. El enemigo se me engañó a la mente diciendo que no, que eso está bien, pero yo en mi corazón decía, yo no pertenezco aquí. Ya incluso hay un versículo bíblico que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos en el mundo. Entonces Dios... Pero tú estando
tú estando en ese mundo, ¿no? En ese mundo de fiestas, te introduciste ya siendo tan joven, ¿no? En este mundo, ¿cómo tú te sentías bien o era por tristeza? O sea, ¿qué es lo que realmente tú sentías? En sí yo sentía así aflicción, o sea, porque ya quería estar feliz, o sea, yo en mi conciencia decía que yo quería estar feliz en las fiestas, que ahí voy a encontrar la felicidad, en el alcohol, en las mujeres, en muchas mujeres. Hoy en día, hoy los jóvenes vemos que eso es normal tener 3 a 5 mujeres. Claro, de verdad que se ha normalizado, pero podemos ver eso, claro, ¿verdad? que cuando Jesús ya vino, eso ya se acabó. Jesús bajó a la tierra y eso ya se acabó. Entonces allá aprobó los matrimonios. Entonces eso, y eso me ha influenciado mucho en la mente, incluso ahora que estoy en los caminos de Dios, de Dios que me rescató, que sea toda la honra y toda la alabanza que nosotros damos a Él. Entonces, he estado así en constantes luchas ahora que me quiere desviar del propósito que Dios tiene Y conmigo. ahora, ¿cómo te sientes tú? Ahora, espiritualmente y mentalmente, ¿cómo ahora te me sientes? siento- O sea, ya has superado ya lo ya que sucedió superado con tus padres. porque me dijo Dios en una ocasión, yo soy tu padre, me dice. Amén, No wow. busques En oración. Ajá, en oración me dice. ¿Nos puedes contar un poquito más a fondo cómo fue esta Claro, experiencia? Yo estaba en mi cuarto, en una habitación, orándole al Señor, diciéndole, Señor, pero ¿por qué mi padre, digo, cogió ese camino? Ya no siento ese amor, ya no me abraza, le decía yo a mi padre. Te hacía Ajá, falta. hacía ya, falta, ok. pero Dios me dijo, yo soy tu padre ahora, yo te voy a abrazar. Y así es, Él me abraza todas las noches, Él me consuela. Wow, Esa paz que Dios. sentimos nosotros es increíble, ¿no? Sobrenatural. Es sobrenatural, ya no es de este mundo, ese amor que Él nos abraza, Él cierra las heridas de nuestro corazón. Entonces es lo que dejó vacío el alcohol, las fiestas, las mujeres, porque para mí era normal estar cada fin de semana salir a fiestas, cuando mi madre se iba de viaje, yo le decía que me iba, le mentía a mi madre. Wow. ¿Y tú creías que nadie te estaba viendo? Nada me estaba viendo, pero Dios me estaba viendo. Lo que Amén, hacía. amén, amén. Dios me estaba viendo. Entonces yo era con las primarias también ahí, engañándole también a mi madre. Entonces mi madre hasta que se me cayó mi mano y me llamó y me dijo que en dónde estaba. Yo le dije, estoy con mi padre, le volví a mentir y después me dijo, pásame a tu padre, porque mi padre incluso eso me socapó. Pero O sea, tú salir- estabas... Yo ya estaba dirigiéndome otro lado, a un camino de perdición. Amén. Entonces mi madre me dijo que en dónde estás, que yo deposité mi confianza, o sea, se afligió en el corazón porque ella depositó su confianza, que yo era un chico correcto, me decía. O sea, ella creía eso. Ella creía eso. Y hay algo muy importante porque en el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice, Dios no puede ser engañado por nadie, ni nadie se burla del Señor, ¿no? Y cabe recalcar que en este punto pues cae perfecto este versículo bíblico, teniendo en cuenta que la escritura para mí también es, cuando yo estoy leyendo la escritura me doy de cuenta que hay muchas cosas y digo, wow, pero yo he vivido esto, yo he pasado esto. Y me sorprende mucho porque, digo, es un libro que se escribió hace muchos años, miles de años atrás, pero podemos ver que la tierra, el cielo pasará, pero su palabra no pasará, ¿no? Amén, amén. Amén. Ya entonces, como te estaba contando eso, yo le engañaba a mi madre, salía a fiestas, le mentía y hacía cosas que no estaban permitidas, o sea, cosas que no eran lícitas. Ujú. Entonces, después a los 17 años, antes que venga la pandemia, tenía un montón de invitaciones porque está esperando que se acabe la pandemia. Ujú. Para ir a festejar, Según tú, a bailar. según tú, que se acabe la Según tú, pandemia. Claro, que se ok. acabe. Dije, 3 meses esto ya se acaba, dije, vamos a Ajá. salir a bailar y otra vez porque tenía invitaciones a un montón, que eran invitaciones de línea, entonces estaba esperando. Pero tú estabas en ese punto de que, o sea, tibio, ¿no? O sea, Tibio. estoy acá o no sé qué hacer. O sea, en sí, te puedo decir, estaba frío porque yo conocí un poco ni- la palabra, wow. porque preferible estar frío que tibio, porque a los tibios Jehová vomita de la boca. Así es, pero frío también es Es muy duro. complejo, ¿no? Claro, es complejo. Pero bueno, ¿qué te hizo, o sea, reflexionar y en verdad introducirte a los caminos de Dios? Porque de verdad yo lo que he podido ver, no, de mi boca no salen mentiras, tú sabes que el padre de la mentira es el diablo, que Dios lo reprende. Lo que he podido ver es que eres un muchacho, ¿no? Que se introduce en la escritura, que hoy en día está buscando realmente con corazón las cosas del Señor y por algo el Señor te trajo esta tarde acá, ¿no? Amén, amén. Entonces yo retomé por el mes de julio, agosto, porque ahí conocí el verdadero evangelio, la verdad. Conocí la verdad del evangelio y me tomó Dios. Entonces para mí fue un golpe muy duro salir del mundo y, Wow. y convertirme a Dios.
porque tenía que dejar amistades, porque recordemos que el que hace amistades con el mundo se constituye enemigo de Dios. Amén, amén. Entonces yo no Así quería es. estar con enemigos de Dios, yo no quería estar con enemigos. Ujú. Entonces me tomó muy duro, pero meses pasaron, pasé mi proceso, estoy todavía pasando un proceso porque todavía el enemigo sabemos que nos ataca, Así es. porque el enemigo recordemos que anda como un león rugiente buscando a quien Todo el devorar. tiempo, todo el tiempo. Todo el Incluso tiempo. a grandes siervos de Dios sabemos que la lucha es constante, ¿no? Claro, en Efesios 6:10 dice clarito que la lucha no es contra carne ni Así sangre, es, sino así contra es. huéspedes espirituales, como tú bien lo acabaste de decir. Es constante, en verdad. Entonces por eso me lanzaba dardos y me pondría estados de desánimo, es lo que muchos luchan aunque sean los cristianos hoy en día, que es ¿cómo es esto? El desánimo espiritual. El desánimo. Tienen un Ujú. espíritu de qué-me-importismo, entonces se podría decir que están tibios, Exactamente. no están a entiendo. fuego. Entonces cuando Pablo les dijo a los de Corintios, aviva el fuego que hay en ti, nosotros debemos avivar el fuego que hay en nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces Así yo es, también por todos eso, los días. todos los días. Entonces por eso yo también en Eclesiastés, ahí mismo dice de la juventud, alégrate joven y entrega tu corazón a Jehová en los días de tu juventud. Pero- Entonces, pero Ten en cuenta las consecuencias de tus actos, ¿no? claro, vamos a ten en cuenta porque nosotros le vamos a dar explicación a Dios, le vamos a dar todo lo que hicimos en nuestra juventud, en nuestra adolescencia. Exactamente. Entonces vamos a estar entonces ahí. Entonces yo me topé con ese versículo muy duro que llegó a mi corazón, la verdad, y por eso me incrusté en las tablas de mi corazón. Amén. Entonces eso es muy duro. Entonces por eso hasta ahora el enemigo quiere atacarme con los placeres del mundo. Que ya hay ¿Y una qué haces por tú aquí. cuando, ejemplo, me imagino, ¿no? Porque sabemos que con las redes sociales, la tecnología hoy en día, pues siempre un mensaje, hola, ¿cómo estás? Claro, es lo que es muy Vamos importante. a hacer algo, yo qué sé. Claro, yo para evitar eso, porque el sabio se aleja de las tentaciones. Cuando ve el mal, Cuando así ve el es, mal. correcto. Entonces yo como tenía casi 600, 500 amigos en Facebook, Wow. yo eliminé a todos, casi la mayoría me quedé con 128 amigos. De 600, de 128, wow. 128 amigos. Entonces yo me alejé, entonces me estaba alejando de esas amistades porque vemos que se han desatado varios espíritus en esta pandemia, espíritus de pornografía, como Sí, vemos en las redes literalmente. sociales. Tú ves y ya piensan que es normal, que el cuerpo que ni sé cómo, que ya es una escultura y todo eso. Lo ven así, pero no saben lo que hay atrás. Entonces Exactamente. si en el Facebook buscas cosas malas, te van a aparecer cosas malas. El que busca Así es, encuentra. el que busca Entonces, encuentra, eso es así. Entonces, yo en vez de buscar esas cosas, yo busqué cosas buenas. Empecé a escuchar prédicas y todo eso que llegaron a mi corazón, la verdad, de un Amén. famoso predicador, G. Ávila. Amén, gloria a Dios, que Es debe muy estar en bueno. el cielo el varón de Cristo. Amén, amén. Entonces él me ha ayudado mucho en mi proceso y he estado ahí, pero nadie sabe el proceso de cada quien, ¿no? Sí Nadie- es. Solo Dios y tú, y en tu Amén, aposento encerrado. Y Amén. pidiéndole y llorándole con gemidos indecibles, como dice la palabra. Ujú. Porque clama a Él y Él te responderá. El Amén. Jehová de los ejércitos. Amén, poderoso. Entonces por eso yo le recomiendo a la juventud que entreguen su vida a Cristo, que es un Dios Y de es amor. increíble cómo nosotros podemos ver a través de, o sea, nuestra mente tiene la capacidad de archivar muchas cosas, ¿no? Es decir, todo lo que nosotros vemos podemos archivar en nuestra mente y posteriormente se convierte en un sentimiento. Y si tú tienes ahí, si ya se ha albergado un pecado, porque es que realmente uno tiene que estar sobrio y velad, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces esto es algo muy importante, ¿por qué? Porque nosotros no podemos ni dormirnos ni un segundo. Literalmente no podemos darle cabida a que el enemigo entre en nuestra mente. Tenemos en cuenta que las artimañas del enemigo son varias, como tú acabas de decir. Puede ser hoy en día Facebook, Instagram, WhatsApp. Tú puedes estar enfocado, pero definitivamente lo que tú has hecho me parece genial, porque literalmente de 600 amigos, tú sabías quién era quién y cuál era cuál. Entonces tú sabías de quién debías eliminar y borrar, pues, para poder continuar, porque es que uno debe alejarse del mundo completamente para poder entrar, ¿no? Realmente en lo que es la búsqueda del Señor, teniendo en cuenta que sin santidad No podemos agradar a Dios. y no vamos a verle al Señor, que es lo más importante. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, esto es realmente yo de mi parte es algo muy fuerte, algo muy muy serio, porque estamos hablando de mi alma. Y yo de verdad me amo tanto como para sufrimos aquí en la tierra, como para ir a sufrir eternamente. La Es un mal negocio, ¿no? Sí, Literalmente no es un... podemos.
es un mal negocio. Entonces, a mí realmente me llama mucho la atención que tú siendo tan joven, tienes 17 años, ¿no? Siendo tan joven, pues hayas atravesado circunstancias muy fuertes en las que el enemigo ha querido turbarte, ha querido llevarte a un propósito en el cual, a raíz de la separación de tus padres, pues tú ibas a introducirte en un mundo que quizás no sabes a dónde uno se mete, porque definitivamente si yo supiese a dónde me estaba conduciendo mis concupiscencias y mis pecados antes de conocer del Señor, porque gracias al Evangelio del Señor yo me he dado cuenta que era un pecador y que estaba rumbo al infierno. Como ovejas descarriadas, seguimos nuestro camino como mejor nos ha parecido, pero definitivamente hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final son caminos de muerte. Perdición. Y bueno, para la gloria del Señor, creo que tú has dejado eso de lado, te has entregado completamente al Señor y ahora, estás con tu mente más lúcida, más tranquilo, teniendo en cuenta que obviamente como eres mucho más joven que yo, pues estás atravesando estas vicisitudes. Claro, es lo que podemos también observar por la música de hoy en día. Wow. Es por la música también. A mí ¿Verdad? antes a mí me gustaba escuchar un reggaetón. O sea, ¿y qué pasaba cuando tú escuchabas este tipo de música en tu mente? ¿Qué tú sentías? Me llevaba a los placeres carnales, o sea, como que quería ya salir a bailar, porque, o sea, recordemos que el reggaetón es una canción que se baila extrovertidamente. Exactamente, algo sexual, sí, tienes razón. Uno quiere estar bailando pegado a la mujer, entonces es lo que le gusta. Entonces esos son los placeres que te lleva. Pero yo cambié eso todo en alabanza. Wow, increíble. Antes Es decir, bailaba, ahora tú ya dejaste de lado ese tipo de música y en tu casa una adoramos al alabanza, Señor. una adoración, amén, gloria a Adoramos Dios. al Dice la Señor, Escritura, ¿no? Que yo y mi casa cree en serviremos mí, al Señor. toda y tu casa será salva, dice por la palabra. Cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Correcto. Entonces, por eso digo, yo cambié mi baile en alabanza. Tu lamento, tu tristeza, ¿no? O sea, mi afición, porque yo no me sentía que era de ahí, o sea, yo no pertenecía ahí. Por eso es lo que me gusta recordar mucho ese versículo. Somos del mundo, pero no pertenecemos a él. Es decir, que cuando tú tienes alguna lucha, porque como bien acabas de decir, la lucha va a ser constante, o sea, cuando uno habla de la espada, de la Escritura, cuando uno habla de la espada, debemos saber cuándo emplearla, ¿no? Cuándo ponerla en práctica, cuándo debemos entrar en ese punto en el que los versículos bíblicos son los que a uno realmente le motivan y te llenan, literalmente te llenan cuando uno está afligido, cuando uno está triste, pues empleas la palabra, no meditas en el problema, sino meditas en la Escritura. Y es ahí cuando tu espíritu, tu alma se levanta, ¿verdad? Claro, incluso recordemos que nosotros debemos dejarle usar las cargas a Jehová, porque Él sabrá qué hacer, porque lo que es imposible para nosotros como humanos es posible para Jehová de los ejércitos. Amén, gloria a Dios, teniendo en cuenta que nuestras almas no son carnales, sino son espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿verdad? Amén. O sea, me gusta mucho esto, ¿por qué? Porque antes yo, en mi vida pasada, era un hombre que me gustaba boxear, me gustaba el deporte de contacto, y era un hombre que de verdad me gustaba mucho el problema, ¿no? Me gustaba mucho el problema, la pelea, y yo resolvía mis problemas de esa forma. Claro. Hoy en día, de verdad, yo he dejado todo eso de lado, pues, y mi arma y mi fortaleza es el Señor. O sea, incluso existe un salmo muy poderoso, ¿no? El Salmo 94, que te habla que del Señor es la venganza. El Salmo de la venganza. El Señor dice también en su santa letra que mía es la venganza, yo la pagaré. Wow, eso es algo fuerte. Entonces, cuando yo de mi lado, últimamente hace 3, 4 días, para la gloria del Señor, les voy a comentar este testimonio que de verdad que fue algo, es increíble, definitivamente cómo el Señor opera. Yo me quedo solo, wow, sin palabras, porque definitivamente yo entro en oración, le busco al Señor de madrugada. El Señor dice en su santa letra, el rey David decía, aquel que lo busca de madrugada, lo encuentra. ¿Tú lo has encontrado de madrugada? Amén, y he visto el poder de Él y la gloria de Él en la madrugada. Amén. Todas las batallas han sido, de rodillas en la habitación, a la madrugada específicamente, porque es una guerra espiritual. Literalmente, a esa hora sucede, se mueven espíritus. Es una guerra espiritual y solo los violentos la arrebatan.
Wow. Pero los violentos, ¿no? De los que No, pelean. no de los que pelean, sino de los que tienen amor en su corazón, porque para predicar el Exactamente. evangelio necesitas tener amor en tu corazón. Porque aquel que no tiene amor no ha conocido Sí, del el amor. Señor. Y como tú le dijiste en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él emana la vida, así es. Amén. Qué importante versículo, ¿no? O sea Muy que fuerte. por eso el Señor también les dijo. Mateo, en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 11, el Señor les dice, no todo lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca contamina al hombre. Pedro le dijo, explícanos, maestro, le dijo el Señor. Jesús también les dijo, vosotros no tienen entendimiento, en forma de pregunta, ¿no? ¿No entendéis que todo lo que entra por la boca y va al vientre es echado por la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y eso es lo que contamina al hombre. Lo que realmente sale del corazón va a la boca, y eso es lo que contamina realmente al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, y eso es lo que contamina al hombre. Entonces tenemos que tener en claro que dentro de nuestro corazón realmente se guarda todo, como tú bien acabas de decir, de ahí emana nuestra vida, porque de la abundancia de lo que hay en nuestro corazón habla la boca. Porque antiguamente los fariseos no comían si no estabas con las manos limpias, si los alimentos no estaban purificados. Y haciendo alusión a esto, pues el Señor les da esta palabra que realmente es increíble, ¿no? Poderoso. Es un poder increíble. Yo realmente, como les decía anteriormente, yo he podido ver la mano del Señor, y hace 3 días yo le pedí al Señor, yo tenía una deuda que no era mi deuda. O sea, tenía una deuda que yo supuestamente debía, y les cuento para la gloria del Señor, como $7,000. Pero a mí no es que me habían prestado, no es que me habían dado un dinero ni nada de eso. Sí. Literalmente lo que sucede es que yo tengo mis 2 niños con la madre de mis hijos, y sucede que ella me había puesto un juicio, yo realmente no tenía conocimiento de aquello. Pero resulta que estos juicios siguen sumando, pero lo que yo hacía era que le pasaba a ella. O sea, y en una ocasión le dije, yo no necesito que tú me pongas un juicio a mí para yo poder proveer a mis hijos. Entonces lo que yo hacía era dándole, le daba, ¿no? Y resulta que el juicio se sumó a $7,000. Wow. Y yo entro en oración en la madrugada y le lloraba al Señor y le digo, Padre, tú eres justo y tú eres bondadoso, tú sabes lo que yo he hecho, tú conoces mi corazón. Yo no le debo nada a esta mujer. Pon un pensamiento en la mente de esta mujer y que me quite esto, porque de verdad que yo no le debo nada a ella. Entonces voy al siguiente día y me encuentro con mis niños, estábamos jugando, y sale ella y me dice, mira, me dice, quiero hablar contigo, yo de verdad no te quiero hacer daño, no te quiero hacer problema, mira, yo voy a ir donde el abogado y voy a decir que tú no me debes nada, que me has cancelado todo. ¡Wow! Me quedó increíble, porque ella venía pidiéndome los meses anteriores que me pagas, que me debes, o si no, la cárcel y la prisión. Pero yo estaba claro de que yo soy Dios, si yo le he dado dinero, porque ella actúa de esa forma. Y de verdad que Dios es bien justo, Dios es realmente, Él conoce y escudriña tu corazón, pues, y en ese sentido yo lo único que decía era, wow, gracias Dios. Porque de verdad que no podemos saber cómo el Señor opera, pero definitivamente las cosas del Señor son un misterio. Pero cuando ves este tipo de cosas, al menos lo que hace en mí es que yo lo busque más, que lo busque con más fuerza, que lo busque con más ímpetu, porque de verdad que es algo realmente que no podemos entender, pero el Señor hace que sucedan las cosas. No sabemos cómo opera el Señor, pero hacen que sucedan las cosas, ¿no? Claro. Así que fue directamente tal cual yo le había dicho, que ponga un pensamiento que vaya a su mente. Y así fue a la mente de la madre de mis hijos, pues, y es algo increíble lo que hizo el Señor en este último testimonio. Porque de verdad que les podría decir varios testimonios para la gloria del Señor, pero esto es lo último que ha pasado en mi vida, y yo sigo confiando en mi Señor y sigo creyendo que Él es el portaestandarte de mi vida, y Él es quien realmente hace la obra y el milagro en mí. Porque de verdad que yo con mi fuerza no puedo hacer nada. Yo con mi fuerza definitivamente ni siquiera aquí estuviera. Amén. Con el poder de Dios, realmente con la sabiduría que el Señor nos ha dado, pues estamos acá, ¿no? Así que en ese sentido, pues yo
soy muy, muy agradecido con el Señor para definitivamente darme esta sabiduría que el Señor hoy en día me da y poder caminar en este rumbo, ¿no? Como te decía, la mente nuestra tiene una capacidad increíble de almacenamiento. Guardamos cosas, que incluso hay cosas que están guardadas en nuestro subconsciente y nosotros creemos que, ejemplo, a mí me sucedió que yo creí que había perdonado a todo el mundo. Ok, estoy bien, tranquilo. Y cuando veo a una persona de mi pasado, o sea, sentí algo realmente incómodo. Y empecé a pensar cosas, es que ella me hizo esto, ella me hizo aquello, ella habló mal de mi esposa, y me di cuenta de que en verdad en el subconsciente se pueden albergar pensamientos que nos pueden trasladar a una falta de perdón bien seria. Y teniendo en cuenta que a mí me gustó mucho el testimonio que me contabas mientras veníamos acá a la radio. ¿Nos puedes compartir sobre esta persona que tuvo esta falta de perdón, ¿no? Que la veía no le había perdonado a su esposo, era, ¿no? Claro, ahorita les voy a contar este testimonio. O sea, resulta que una mujer a fuego o sea, le pidió a Jehová. O sea, una mujer de fuego, de Cristo, una predicadora de fuego. Una predicadora que le enseñara el infierno, y les llevó 40 días. Entonces, en esos 40 días, baja al infierno y le ve pozos de fuegos, gente ahí, por cada pozo había una alma quemándose y con gemido. Claro, entonces había una alma, específicamente decía: Señor, ten misericordia de mí, yo voy a hablar de tu palabra y de tu evangelio y voy a salvar muchas almas para tu reino. Y ella regresó a ver al Señor y le vio con lágrimas en los ojos, le vio, porque ella no podía hacer nada. Dijo: el juicio está decretado por mi Padre. Wow. O sea, ella estaba ahí en el infierno. Claro, o sea, ahí podemos observar que como es esto, que a él lo buscaron, a él lo fueron a golpear en la puerta, el que estaba quemándose, lo fueron a buscar en la puerta, y Jesús le dijo: muchos te buscaron, muchos te hablaron de mí, pero tú me diste las espaldas. Es decir, antes de que llegue a morir físicamente, ¿no? Porque sabemos que se murió eternamente. Antes de morir físicamente. O sea, el Señor le advirtió. El Señor le mencionó de que definitivamente pues tenía que buscar a Dios y buscar ese perdón, ¿no? Buscar ese perdón. Entonces después se van a otro pozo y le ve a una señora predicando el evangelio. Le dice Jesús: mira, esa señora se sabe todo de pies a cabeza de la Biblia, está predicando tu evangelio. Le dice: ¿por qué está aquí? Y Jesús le respondió, le dijo que el marido adulteró, le engañó a ella y vino a pedirle perdón, arrodillado. Y nosotros estamos conscientes que debemos pedir perdón. Debemos perdonar 70 veces 7. Wow, y ella no 70 veces 7. Entonces, increíble. Ella no le perdonó al marido. Cogió un revólver y le mató al marido y se disparó a él. Y se fue directamente al infierno, a la perdición. O sea, es decir, el enemigo, o sea, su mente ya estaba completamente turbada. O sea, una sintonía de pensamientos tan fuerte que su mente estaba completamente turbada de demonios, ¿no? Porque literalmente lo que ella estaba pensando era en matarle. Y su corazón se albergó de esa malicia, de ese poder del maligno, a tal punto que ella solo esperó el momento para quitarle la vida. Y no solo eso, sino quitarse la vida ella después. Ahí podemos ver que ella depositó su confianza en el hombre y no en Jehová de los ejércitos. Así es. Muy buen punto, porque de verdad que si ella hubiese puesto la confianza en Jehová, pues hubiese encontrado ese perdón. Claro. Porque entonces, la Escritura dice: Dios es amor, y aquel que no ama no ha conocido al Señor. Amén. Y en ese sentido, pues podemos ver que definitivamente no había amor en su corazón. No había amor. Porque es que en verdad si encontraba el amor del Señor, si esta persona hubiese estado enfocada en la roca firme que es nuestro Señor, pues definitivamente no hubiese pasado eso. Hubiera pasado eso. Hubiese encontrado el perdón que realmente es duro, es que hablar, o sea, realmente el perdón es algo muy delicado y muy serio. Algo muy serio y algo que realmente a muchos, al menos a mí sí me ha costado bastante, la verdad, me ha costado mucho, pero cuando uno se rinde ante el Señor, realmente el Señor subsana todas esas heridas, porque a falta de perdón vienen resentimientos, rencores. Y yo en una ocasión analizaba esto y decía que el perdón es como yo tomarme el veneno esperando a que la otra persona se muera. Wow.
Es decir, yo me enveneno a mí mismo porque uno se llena de tantos pensamientos malos. Mientras tú estás llenándote de pensamientos, tal vez la persona a la que tú no has perdonado, pues esa persona está jugando básquet, comiendo, yo qué sé, etcétera. Mientras tú estás ahí llenándote de ideas, de pensamientos malos, de que me hizo esto, me hizo aquello. Yo creo que es una de las artimañas muy fuertes del enemigo, cuando ya llega el humano a engancharse de esa persona y a crear una sintonía de pensamientos acorde a eso, porque de verdad que hay personas que definitivamente generan, o sea, tienen una capacidad de hacer mal que es increíble. Claro. Cuando yo llego al Salmo 94 y puedo apreciar que el Señor es el Dios de las venganzas, yo realmente ahí es cuando digo, wow, Señor, no es que una persona te hace mal y se libra quizás de la justicia del Señor. El Señor obrará en su tiempo y en su momento perfecto para que pagues lo que has hecho, literalmente, y más aún cuando eres un hijo de Dios. Amén. Es cosa seria, no eres cualquier persona, eres un hijo del Señor. Eres un hijo del Señor. Y como dice el libro de Jeremías 17, capítulo 10, que el Señor escudriña tu corazón y los pensamientos, dice mi versión en la Nueva Versión Internacional. Escudriña el corazón y los pensamientos y en base a tus obras el Señor te dará, te juzgará. Wow. Es Ahí realmente... podemos ver algo muy increíble también, como tú estás predicando ahorita sobre la mente. Vemos cómo el enemigo ataca a varias personas de la mente, empieza a atacar artimañas de la mente y empieza a vergar malos pensamientos de la mente, empiezas a maquinar. Incluso para un ladrón poder robar, primero calcula en la mente todo lo que va a hacer. Exactamente. Y después lo hace. Exactamente. Pero la mente sabe algo eso. Pero primero viene ya, es decir, ¿no? ¿Cómo se estructura? ¿Cómo me voy a llevar esto? ¿Por dónde me voy a escapar? ¿Cómo va a ser mi huida? Etcétera. O sea, de verdad que es ahí en donde se albergan muchas cosas. Para mí realmente cuando yo entro en este estudio, haciendo énfasis en lo que es la mente, realmente me doy de cuenta que por nuestra mente empieza todo. O sea, por eso es que nosotros, la palabra del Señor nos dice que el yelmo de la salvación es quien nos habla sobre el yelmo de la salvación, ¿no? El escudo de la fe para apagar los dardos del diablo. Pero nos dice el yelmo de la salvación que está en nuestra cabeza, en nuestra mente, literalmente. O sea, ahí está la salvación. Entonces, realmente, por eso es que es muy importante hacer énfasis en lo que realmente el Señor quiere, pues, hacer en nuestra vida, en nuestra alma. No ser como Jonás, que cuando ya el Señor te llama, aquel que ponga la mano en el arado no la quite. Porque es mejor que no la hayas conocido al Señor a que lo conozcas y no vivas mediante sus preceptos y sus mandamientos. Porque de verdad que yo me imagino, y en verdad yo con temor santo lo digo, con temor y temblor santo lo digo, constituirse en un enemigo de Jehová creo que es la peor decisión que un ser humano puede tomar, porque definitivamente estaríamos cayendo en algo muy terrible. Yo he llegado a ver personas que han perdido la confianza en sí mismos, o sea, por alguna circunstancia que atraviesan. Por eso es que para mí yo veo a muchos hombres de ciencia, ¿no? Muchos hombres que llevan mensajes de autoayuda, como se dice, ¿no? Te hablan de muchas teorías. Hay varios maestros en esta rama, por así decirlo, ¿no? En donde básicamente estos hombres nos dan... Sí, porque en un momento determinado yo también asistí a temas de programación neurolingüística, mensajes que básicamente te hablan sobre cómo funciona la mente y demás, ¿no? Quizás me ayudaron en un momento, pero se acaba. Eso se acaba porque definitivamente no llegaba a entender con quién estaba peleando. Realmente cuando, yo me doy de cuenta y analizo cuál es mi adversario, cuál es mi enemigo y qué es lo que quiere hacer conmigo, es ahí cuando yo empiezo a hacer énfasis. No, estoy peleando con alguien serio. Alguien que fue un ángel hermoso. La Biblia dice en el libro de Isaías, lo redacta cómo es el enemigo. Es decir, que fue un ángel hermoso, fue el más bello de todos, con una sabiduría increíble. Realmente él era una creación perfecta del Señor.
Y tiene poder también, ojo, o sea, definitivamente tiene poder y a tres cosas vino el enemigo. A robar, a matar y a destruir. Y de lo que más le gusta al enemigo es matar, porque desde el principio fue homicida, dice la Escritura. Entonces, en ese sentido, yo me puedo dar cuenta que peleo con un adversario fuerte. Entonces, lo analizo y veo qué es lo que... Yo, en un tiempo, cuando estaba en el mundo, yo boxeaba, yo analizaba bien con quién iba a pelear. Claro. O sea, yo decía, él es alto, gordo, su izquierda es buena, pero la derecha es débil, y veía como por dónde yo podía ingresar. O sea, por dónde yo podía atacar literalmente y qué defensa yo podía usar. De tal manera que yo ya planeaba mi estrategia para definitivamente, pues, destruirlo, o sea, vencerlo. O sea, ese era lo que yo tenía en la mente. Y más aún, si yo estaba en el mundo, más aún ahora que yo definitivamente puedo apreciar cómo es este ser al que yo me enfrento. Entonces es por eso que a mí me gusta mucho realmente memorizarme versículos bíblicos, porque esa es mi espada. Y con la fe que es mi escudo, pues estoy con mi espada y con mi escudo. Y protegiendo mi mente. Todo el tiempo, 24/7, todo el tiempo. Entonces de esa forma pues yo realmente me he logrado mantener, porque definitivamente he visto, yo sí me asombro cuando veo grandes siervos de Dios, grandes hombres de Cristo que han llegado a la cima, por decirlo de alguna manera, y de un momento a otro podemos ver cómo el enemigo Les plantea. los plantea una situación tan complicada que termina cayendo. Claro, y podemos ver que también caen, ¿por qué? Por causa de la oración. Porque Exactamente. La oración, el ayuno y leer la palabra de día y de noche es muy fuerte. Es decir, todo tiene que ir de la mano, porque ¿de qué le sirve a Francisco si ora y ayuna y no es obediente a la Escritura, por ejemplo? O se sabe toda la Escritura, tiene todas las herramientas, ora 10 horas al día, pero no ayuna. Es decir, o sea, todo tiene que ir de la mano, ¿no? Claro. Porque Dios es perfecto, o sea... Es que si oramos y no leemos la palabra, estamos cojos espiritualmente. Porque Amén, es una buena analogía, es verdad. Porque debemos recordar que la palabra es vida. Amén. Es vida. Amén, Transforma, amén. la palabra de Dios La transforma palabra te convierte, y yo doy fe de eso, y literalmente. amén, y nosotros somos testimonio vivo. Exactamente. De cómo nos ha transformado. Literalmente. Entonces, en ese sentido, pues, he podido yo apreciar a personas que llegan a un punto en que su confianza se ha caído a los suelos. Y llegan a una condición tal de que su sintonía de pensamientos, por alguna falta de perdón o por un dolor que tengan, una situación adversa, pues llegan al punto de sentirse tan miserables y ya no quiero vivir. Sí. No quiero vivir. Y una sintonía de pensamientos generada solo en torno a eso. Amén. Te terminas enfermando de algo y te mueres. Definitivamente, o sea, eras un hombre sano, quizás porque, pues que son varias las artimañas realmente. Quizás porque Juanita te traicionó y no puedes llegar a ese perdón y no puedes avanzar, pues me muero. Y hay personas que definitivamente llegan a un punto y se lanzan de un puente. Claro. O sea, la mente de ellos está completamente turbada. Y por más que tú les digas mira, no, Cristo te ama, de verdad, esa no es tu vida, no sigas ese rumbo, no le escuches a la voz del diablo, porque es el diablo que... Yo te digo en verdad, en mi vida pasada, cuando alguien a mí me recuerda en una ocasión, y en verdad para mí es fuerte lo que voy a decir a continuación, en una ocasión yo tuve problema con un hombre. Yo realmente andaba en negocios ilícitos en la calle, realmente estaba introducido en un mundo muy, muy malo, la verdad. Hicimos un negocio, salió mal, y a este hombre lo arrestaron. Y el Señor quiso que yo salga ileso de eso. O sea, pude fugarme del lugar en donde habíamos cometido un atraco, fue la realidad. El Señor me permitió que yo salga de ese lugar en el que me encontraba. Pasó un tiempo, él pagó su condena y me encuentro con él en la calle y me dice: no creas que te has librado de mis manos, le voy a violar y le voy a matar a tu mamá, me dijo. Entonces en ese momento cuando él me dice eso, yo automáticamente mi mente y mis pensamientos se turbaron. Y yo dije, o sea que este hombre le va a violar y le va a matar a mi mamá. No, yo primero tengo que acabar con él, dije. Wow.
cómo opera la mente. Así, literalmente, yo dije, tengo que acabar con él o si no mi madre se muere. ¿Y por qué a causa mía? No, no, dijo. Que llore la madre de él a que mi madre se muera, dije así, de verdad, y es algo, en verdad para mí es fuerte decir lo que yo estoy mencionando en este momento. Y yo lo que hice en ese instante fue, recuerdo que era una fiesta, y yo le dije, me acerqué a donde él y le dije, si no te vas en este instante te vas a morir. Y él se me burló y me escupió en la cara. Para mayor ira mía, o sea, se incrementó la ira, mi mente estaba que explotaba y solo pensaba en muerte, en muerte, en muerte, en muerte, en matar. Me salí de esa fiesta, subí a la casa de un familiar que vivía cercanamente al lugar en donde nos encontrábamos, cogí un cuchillo, el más grande que pude encontrar, y bajé, entré a la fiesta nuevamente y lo estaba analizando. Cuando vi, pero todo el tiempo en mi mente el diablo, que Dios lo reprenda, me decía, mátalo, mátalo, mátalo. Y sentía eso yo en mi mente, o sea, una energía, realmente, o sea, era algo sobrenatural, te soy sincero, era algo que yo no había experimentado nunca en mi vida, pero era algo tan malo que yo sentía en mí, o sea, una energía, me sentía, o sea, wow, algo muy horrible, definitivamente. Y yo esperé el momento adecuado y le dije, me acerqué a él y le dije, te dije que te vayas, o si no te ibas a morir. Y fue cuando el diablo en ese momento, de verdad que yo no recuerdo nada, estaba borracho, solo recuerdo que saqué el cuchillo y no sé cuántas puñaladas le di. Todo el mundo se asustó, todo el mundo se asustó. Y en ese momento muchas personas que estaban ahí, amigos de este hombre, pues quisieron atacarme. Y yo terminé atacándoles a todas estas personas. O sea, vieron personas que salieron heridas, él estuvo al borde de la muerte. Salí de ese lugar, después de haber actuado de esa forma, yo me sentí tan triste, tan vacío, y me preguntaba por qué yo había hecho eso. En mi mente yo pensaba y decía, ¿por qué yo actué de esa forma? No sabía por qué lo había hecho. Ahora entiendo que fue una potestad satánica la que me impulsó, se me metió en mi mente y en mi espíritu para yo poder actuar de esa manera. Porque realmente eran 20 contra 1. O sea, yo era un flaquito, tenía 16, 17 años. ¿Cómo yo pude actuar de esa forma? Es que hasta el diablo es tan puerco, que Dios lo reprenda, que es maligno este ser que hasta te da la fuerza en el momento para que lleves a cabo también su obra y su plan. Y yo terminé actuando de esa forma a tal punto que no sé cómo me escapé, aparecí en la casa de un familiar, estuve ahí un tiempo, luego me fui a vivir a otro lado, pero realmente lo que yo hice aquel día fue una posesión literalmente en mi mente. Después de que ya pasó ese acontecimiento, pues mi corazón estaba, o sea, sentía el corazón pequeño. Y decía, ¿qué es lo que yo hice? O sea, ya entré en mi razón, se pasó el alcohol, se pasó la droga que tenía en mi mente, más la borrachera, la que yo me había inducido ese día. Por eso es que a mí me encanta mucho el libro de Proverbios 21, dice, la bebida embriagante lleva el vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Y yo en ese sentido no me comporté definitivamente como... ¿No eras tú? No era yo, definitivamente no era yo. Y yo me decían, porque yo llamaba y decía, ¿qué pasó con este hombre? No se murió. Yo el temor que tenía era, si me cargo la muerte de este hombre, yo me voy a morir, sin saber la escritura. Yo sentía eso, yo no había leído la escritura, no sabía. Yo decía, si este hombre se muere, yo me voy a morir. Eso sentía en mi corazón. Y la escritura dice claramente que aquel hombre que derrame la sangre de un hombre, otro hombre derramará la suya. El que a espada hiere, a espada muere. Sin saber yo eso, sentía un dolor en mi corazón, o sea, sentía algo tan que yo estoy seguro que el Señor vio mi corazón, porque las heridas eran de gravedad de este hombre estaba en terapia intensiva, se iba a morir. Definitivamente yo sé que el Señor vio mi corazón y pues le dio vida a este hombre y no se murió. Wow. Pero lo mismo que yo hice, meses después me lo hicieron. Y peor.
Y peor, literalmente, literalmente. De hecho tú me conoces mucho tiempo y sabes la circunstancia que yo pasé, que yo viví, sabes cómo yo estuve. De hecho, parte de mi recuperación la hice en tu casa, ¿no? Claro, ahí podemos también observar que la oración tuvo poder porque mi mami estaba en ese tiempo, como les comenté, estaba Sí, estaba en los caminos del Señor, ella es verdad. oró por ti. Ujú. Y vemos que la oración tiene poder porque no habrá ningún justo desamparado. Así es, amén, amén, amén. Entonces es ahora por ti y tú decidiste tomar esa decisión de que si el Señor Jesucristo te daba vida, tú ibas a predicar el Evangelio a todas las naciones. Y wow, y aquí te tenemos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, poderoso sea mi Señor. Amén. Bendito seas, poderoso Elohim, bendito Espíritu Santo de Dios. Bendigo a Israel desde el fondo de mi alma y de mi corazón. Que el Señor ha tenido misericordia conmigo y hoy estamos acá llevando este mensaje que realmente sé que muchos jóvenes necesitan en las calles, ¿no? Sí. Necesitan muchos jóvenes, adultos tal vez, que quizá me están escuchando en este momento y se dan de cuenta de que definitivamente yo tuve que encontrarme del Señor de una forma muy brutal, muy fuerte. O sea, no permitan que les traigan con lazos de azote. Así dice la Escritura, ¿verdad? Con lazos de azote, porque es mejor que te traigas con lazos de amor. Con lazos de amor o que con lazos de azote, así es. Eso también lograba entender que, wow, preferible es buscarle con lazos de amor, porque hay personas que vienen sin una pierna, sin un ojo, sin manos. Pero exactamente. Cuando Dios te amó completo. Exactamente. Y tú le diste la espalda como Jonás. Literalmente fue así y tuve que atravesar una... Fue duro, realmente yo me recuerdo un poco de cómo es lo que yo estaba viviendo, qué es la circunstancia que yo estaba atravesando y definitivamente fue algo que no prefiero ni siquiera recordarme, la verdad, te soy sincero, porque solo acordarme el dolor que yo sentía en esa cama de hospital, una cirugía, otra cirugía, mi mano, el doctor, definitivamente fue algo que me dolió mucho, pero para la misericordia del Señor tuve que atravesar ese desierto y hoy tengo autoridad para decirles a los muchachos, a la juventud, que definitivamente si uno continúa pues en ese camino del mal, pues por su propio mal será alcanzado. Sí, es algo que me gusta mucho de lo que decía Job, que porque el bueno le iba bien y al malo le iba, de verdad. Él se preguntaba, preguntaba, ¿no? ¿Por qué el hombre que es justo le iba mal? Y al hombre que estaba en su injusticia, en sus malicias, pues le iba bien. Sí. Y él se preguntaba el por qué. Si yo siendo justo, pues me va mal, y el hombre siendo injusto, pues alcanza y tiene muchas cosas, ¿no? Claro, pero aquí también podemos observar que el que hace mal se cría como un césped. Y tú ves que el césped crece rápido, pero cuando viene un diluvio se muere. Exactamente. Vuelta a las personas que hacen bien, están con la palabra de Dios, haciendo las cosas correctas, se crean como una palmera. Y tú sabes que la palmera va creciendo, creciendo, y así venga vientos fuertes, la palmera se dobla, pero regresa a su estado normal. A su estado normal, así es. Y ¿por qué regresa a su estado normal? Podemos observar que las raíces de la palmera se asemejan a las rocas, y así debemos ser nosotros, cimentarnos en la roca que es Jesucristo. Amén, amén, gloria al Señor. Entonces, como te comentaba, ¿no? Que llegan las personas a un punto en que su condición mental y espiritual pues está completamente destruida. O sea, yo en verdad pienso, y he tenido el agrado, ¿no? De conocer a hombres que son de ciencia, médicos, y les he preguntado que yo en una época de mi vida trabajé con un hombre que psicólogo clínico y pudo ver muchas de estas personas, y me hacía alusión al caso de Ted Bundy, un hombre que era, no sé si has escuchado de este hombre. Ted Bundy era un asesino serial, y este hombre, o sea, tenía una influencia mental definitivamente que influía mucho en las personas. O sea, hay personas que definitivamente su mente es tan sagaz, por así decirlo de alguna forma, que todo lo que emprenden y todo lo que visualizan pues lo materializan. Igualmente podemos observar ayer justo eso de la fortaleza mental. Ayer estaba viendo un video que decía que era un policía de las favelas, era un policía alto, que cazaba a los narcotraficantes. ¿Ya? Y él se daba cuenta que les cazaba y les daba a la justicia, les daba a esas personas, pero la justicia otra vez los liberaba. Entonces él tomó la decisión, con sus manos la decisión. Justicia, y cada vez que veía un narcotraficante lo mataba. Wow. Entonces él mataba a cientos que él ni recordó, la verdad.
hasta que lo despidieron, todo el trabajo, se volvió loco. Vemos ahí cómo operó en la mente, se volvió loco, incluso que la familia le llevaba a clínicas, a psicólogos, incluso hubo una ocasión donde estuvo desnudo y se fue a donde la luna a usar como loco. Increíble, increíble. Vemos cómo opera el enemigo, entonces... O sea, le llega un punto de él, o sea, en busca de su justicia, viendo que los abogados y jueces, él los arrestaba, ellos le soltaban y estaban en ese... Lamentablemente muchas de las sociedades se manejan de esa forma. Incluso aquí mismo podemos ver hombres que han cometido crímenes y asesinatos, pues... la Biblia dice, hay un proverbio que me gusta mucho de Salomón que dice, el soborno es como vara mágica, todo lo que toca lo emprende o lo realiza, porque definitivamente podemos ver que pues, y la misma policía ha dicho, ¿no? Pues que los arrestan, que los dan cárcel, pero ellos salen y no pasa nada. O sea, a tal punto que este hombre al ver esta situación de cómo se iban dando las cosas, lo que sucedió fue que se cansó de ver tanta injusticia y quiso tomar justicia por su mano propia. Y me lleva a la historia de David cuando capturan a un hombre que era enemigo de él y lo capturan para que David lo mate. Y David se airó y les dijo, ¿acaso piensan que yo soy un asesino? ¿Acaso piensan que yo soy un hombre malo como para que me traigan este hombre y para que yo lo mate? Él se aira. Podemos ver la bondad que tenía el rey David, ¿no? Por eso la escritura dice que al ver muchos pensamientos y la forma de proceder de David, los pueblos se le unían. O sea, pueblos por donde él iba se le unían a su ejército. O sea, ¿por qué? Porque él no era un hombre que definitivamente quería o buscaba la sangre. Pero sin embargo, a causa de sus guerras, pues él derramó mucha sangre. Y el Dios poderoso le dijo, a causa de la sangre que tú has derramado, no serás tú quien me construya un templo, sino será tu hijo, Salomón, que fue conocido también como Gededías, que de hecho fue un hombre muy sabio, y él nos habla también de los proverbios. También definitivamente cuando uno lee el libro de Proverbios y de Eclesiastés, se da de cuenta la sabiduría que este hombre tenía, ¿no? Porque hay una historia que es muy conocida por todos en el mundo, de hecho, en donde básicamente le traen, habían dos mujeres que eran prostitutas, y estas dos mujeres vivían en el mismo cuarto. Una de estas mujeres, al darle seno a su bebé, pues termina aplastándolo y lo mata. La otra mujer se fue, me parece que al baño, pues al momento que ella regresa le ve a su bebé muerto. Como era oscuridad y estaba de noche, pues ella no lo vio bien. Al otro día ella se levanta y dice, no, pero este no es mi hijo. Entonces se dio cuenta que el hijo de esta otra mujer era su verdadero hijo, y hubo esa contienda. Entonces van donde el rey Salomón y les dice, no, ¿cuál es la situación? Le plantean al rey cuál es la situación, y él llega a la determinación y dice que de verdad, ustedes dicen que es su hijo. Ok, para que no haya más contienda y pelea, pues partan al bebé en dos y cada uno se lleve una mitad. Y la verdadera madre dice, no, se lo regalo. ¿Por qué? Porque obviamente la verdadera madre no va a querer que maten a su hijo. Tal vez para ahora es algo normal, razonable, pero para aquellos tiempos era una demostración de sabiduría impresionante. Teniendo en cuenta que Salomón fue el hombre más sabio que existió en la tierra, dice la escritura que no habrá un hombre ni antes ni después que él que tenga la sabiduría que él tenía. Y por cuanto pidió sabiduría, pues también fue el más rico y el más próspero que pudo existir. De hecho, haciendo un estudio, yo veía que Salomón llegó a tener una riqueza comparada hoy en día en dólares a 8,000 millones de dólares diarios, 666 talentos al año. Entonces, cuando uno habla de talentos no sabe ni qué significa, pero cuando hacemos ya un estudio y vemos comparado a dólares, 8,000 millones de dólares al día tenía Salomón. ¡Wow! Entonces, realmente era un hombre que su mente y su sabiduría estaba, literalmente, tenía la sabiduría del Señor, ¿no? Entonces podemos apreciar también que realmente el Señor nos va dando demostraciones en su santa letra, en sus sagradas escrituras, de cómo el Señor ha operado en la mente de muchos hombres
de muchos hombres de él mismo, del Señor, y también como el diablo ha operado en la mente de muchos hombres. Claro, es como te decía de ese joven que era policía y no encontraba, o sea, no encontraba paz, estaba cargado estaba aturbado la mente y no encontraba paz. Pero él recordó que tenía una Biblia en el baúl. Y como decía esta Biblia, como te contaba que él mataba a los sicarios, estuvo una ocasión que el sicario tenía la Biblia para que no le dispare. Y él le dijo, él no conociendo de la palabra, le dijo, yo sé que no conozco de la palabra, pero esta palabra es sagrada, le dijo. Wow. Y le quitó la Biblia y se llevó a la casa, pero le disparó a él. Y entonces él empezó a leer, y como estaba cargado, leyó un versículo que decía, vengan a mí todos los cargados y cansados, que yo haré descansar. Amén, amén. Y él se llevó ese versículo y empezó a derramar lágrimas, incluso hasta que la familia, él no se separaba ya de la Biblia, y decía, ve, acoge otra locura que es la Biblia, le decía. Y es lo principal que inicia, o sea, cuando inicia el Evangelio, primero es algo que te empiezan a ver, son la familia. Ya viene el cristianito, ya viene el hermanito, entonces te empiezan a juzgar incluso. Exactamente, teniendo en cuenta que el Señor dijo, no, Jesucristo dijo, no he venido a traer paz, sino espada, a poner en contra hermano, yerno con su nuera, padre contra hijo. De verdad, no. Y vemos como la palabra se está cumpliendo. Se cumple porque definitivamente tú me comentabas también un testimonio, ¿no? Que sucedía que la madre le mató a su... Ah, claro, que la madre le mató a su hija. Se dio en Quito aquí las noticias, todo. Wow, así en Quito fue. Ah, no, en Quito, perdón, fue en la costa, perdón. Pero ya. La noticia. En Ecuador, mundial, en Ecuador. Es Ecuador, que la madre, por la ira, vemos como el enemigo ataca incluso a la ira, todo el enojo. Le cegó la mente, le puso un vendaje espiritual, porque la Biblia dice que él pone un vendaje espiritual. Y literalmente le dio como 3 apuñaladas o 4 apuñaladas y le mató. Wow. Le mató solo porque se montó en ira y en cólera. O sea, podemos vernos como yo siempre digo, o sea, uno de mis anhelos es conocer a los ángeles del Señor, verlos. La verdad, te soy sincero, yo quisiera ver esos ángeles poderosos del Señor, ¿no? Es uno de los anhelos de mi corazón. De la misma forma, cuando yo veo este tipo de cosas, digo, no podemos ver ángeles negativos, ¿no? Pero podemos ver su obra. ¿De dónde viene esa idea maliciosa de que la persona que le dio la vida termine matándola por un momento de ira? Por eso es que es tan importante cuando uno se aira, airaos pero no pequéis. Aún siendo Jesucristo el Hijo de Dios se airó, más aún nosotros que somos simples mortales. Claro. O sea, estamos ahí propensos a que pase alguna circunstancia y tú te aires y entres en una sintonía de pensamientos que básicamente te va a llevar. Y mira, el desastre es tan grave, tan fuerte, que una persona está muerta y la otra persona a la cárcel. Y por la muerte de su hija. Y es que realmente así me transporto y me recuerdo al testimonio del varón de Dios, Gille Ávila. Él decía, introduciéndome en el testimonio de su hija, él básicamente decía, ¿no?, que se le hacía muy fuerte hablar sobre la forma en que murió una de sus hijas, ¿no? Eran siervos de Cristo, su hija y su esposo, buscaban constantemente, pero al ellos cambiarse de ciudad a vivir, se cambiaron de ciudad, se fueron a otra iglesia, dejaron de asistir, dejaron de congregar. Por eso es que el peligro de uno dejar de congregar o dejar de escuchar de la palabra de Dios es algo que está latente ahí constantemente, porque de verdad, si nosotros no nos llenamos de pensamientos del Señor, no nos llenamos de la sabiduría del Señor, porque para mí la palabra del Señor es una sabiduría impresionante. Si no nos llenamos de esta sabiduría del Señor, pues vamos a entrar en un punto en el que el enemigo nos va a atacar. Entonces ellos dejaron de congregar, dejaron de asistir hacia la iglesia, dejaron de congregar, y en un punto determinado le dieron ventaja al enemigo, ¿sí? Segundo libro de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice: pues no ignoramos sus artimañas para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros. Nos habla de sus artimañas y de que él siempre va a querer tomar la ventaja. Y en este caso lo que yo puedo apreciar es que tomó ventaja, porque definitivamente dejaron de congregar, dejaron de buscar del Señor como lo solían hacer, a tal punto que los problemas empezaron.
Y ella le dijo a su padre, no puedo más. Le llama a Gigi y le dice, no puedo más. La situación se ha salido de las manos y realmente me voy a separar. Al separarse ellos, sí, él toma su rumbo, se fue, ella vivía en su casa con sus hijas. Dice que en un día determinado él llega y entra a su casa, ¿no? Y él espera en la puerta de su habitación, detrás de la puerta. Cuando ella llega de sus actividades del trabajo, ella entra pues y él le apuñala y la mata. Y no la mata de una forma, fueron 40 puñaladas las que le dio. Realmente es terrible. Y Gigi Ávila al escuchar esto entra en la habitación y se encierra y se pregunta por qué pasó esto. O sea, de aquí no salgo si tú no me respondes. Y el Señor le responde y le dice que permitió que el enemigo destruya su cuerpo para él quedarse con el alma. Quédate tranquilo, el alma de tu hija está conmigo. O sea, es algo, bueno, en un punto yo digo, Dios mío, o sea, qué nivel de fe que tenía este varón para poder salir y tratar con tanta calma y mesura que él entra en un periodo de ayuno por el hombre que mató a su hija. Para salvar su vida. Para salvar su alma, a tal punto que él va a visitarlo a la cárcel y una vez que lo visita, pues él habla con este hombre y le dice, si en verdad tú no venías y no me perdonabas, yo no tenía fuerzas para vivir, dice. Y él retoma la palabra del Señor y ahora hasta donde sé, pues él predica y lleva el mensaje del Señor ahí dentro de la cárcel. Teniendo en cuenta que una condena en Estados Unidos por muerte, pues cadena perpetua. Sí, o sea, depende de los casos. Exactamente, si no o son te 30 dan, años, así. o sea, 50, 80, son condenas que realmente no vas a poder cumplir, Sí. porque definitivamente sabemos que para allá la justicia es mucho más rígida y más fuerte, la Aquí hay verdad, algo entonces, que el cuerpo está, wow, el cuerpo está en cautividad, pero el espíritu está libre. así es. Exactamente, claro, está encerrado, pero definitivamente eso a mí, ese testimonio a mí, me hace pensar con la seriedad con la que debo tomar esto yo. Claro. Con la seriedad del caso, porque cuando leo en la escritura y dice, sed sobrios y velad, que vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. ¿Y qué es velar? O sea, todo el tiempo estar. De hecho, Pablo dijo, ¿no?, que nos mantengamos en oración constante, en constante oración todo el tiempo. ¿Para qué? Para no ser tentados. Y en Santiago 1, capítulo 13 dice, que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta, ¿no? Porque Él no tienta a nadie, en Él no hay maldad. Nosotros somos tentados por nuestras concupiscencias, por nuestros malos deseos que nos arrastran y nos seducen hacia el pecado. Y una vez que engendramos el pecado, pues damos a luz a la muerte. Entonces realmente podemos apreciar que esto no es un juego de religión, nosotros no predicamos religión, no hablamos de nuestro testimonio, de nuestra palabra viva, de lo que es real, porque yo no puedo hablar de algo que no he vivido, ¿sí? Y las cosas del Señor son tan santas que uno sin santidad no va a ver al Señor. No ver la gloria de Dios. No vas a ver la gloria del Señor. Entonces el mensaje que nosotros prácticamente estamos llevando a las naciones es la palabra del Dios vivo, la palabra del Señor poderoso, del Dios viviente. Yo creo que Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día y que Dios fue quien lo levantó. Y lo confieso con mi boca, definitivamente, porque gracias a la misericordia del Señor, pues yo estoy aquí con vida. Es un Dios vivo. Es un Dios vivo, exactamente. En mi caso, pues fueron varias heridas. Y es increíble que de las heridas que a mí me hicieron, pues ni una tocó un órgano vital. Claro, es lo que te decía, lo que es algo increíble. Para el hombre es posible. Exactamente. Para Dios no hay imposibles. Y en tu caso también, pues no, tú básicamente has atravesado circunstancias muy complejas, siendo muy niño, pues tuviste que atravesar algo muy fuerte y ahora tienes la palabra del Señor, ¿no? Que te lleva y te transporta a todo lado. Sí, igualmente es eso, igualmente yo sufrí esa de migraña, tú bien sabías que me daba ataques muy duros. Sí, es verdad, ¿no? Pero Jesús dijo, por mis llagas eres salvo y sano. Así es.
Y yo creo en eso y yo soy sano por el nombre de Jesús. Yo soy Amén, sano. gloria a Dios, gloria a Dios. No hay ninguna enfermedad en mi cuerpo, todo estoy sano. Amén. Dios me curó. Amén, gloria al Señor. Bueno, y vamos a hacer también un poquito vamos a transportarnos a un tema musical, pues para hacer un pequeño receso porque vamos a continuar con cómo el diablo ha usado la mente de un rey que vamos a poder apreciar más adelante y cómo él se ha manifestado pues en la vida y lleva a la destrucción de este hombre. Gloria al Señor. Amén. Evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Anhelo sentir un toque de ti. Estás cerca de mí, tu amor inagotable me alcanzó. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, tu amor no tiene fin. Restaura mi ser con tu dulce voz. Nunca me dejarás, conmigo estás hasta la eternidad. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, tu amor no tiene fin. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles,
ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Tu amor. La única fuente saciable, tú, para mi alma tan favorable, y yo quiero ser ofrenda agradable y poder corresponder a tu amor inagotable. Incomprensible es lo mucho que me amas y que me digas, hijo mío, cuando me llamas. Derramas en mi vida de tu presencia. Hoy anhelo sentirte con emergencia. Jamás he de negarte, siempre he de servirte. Comprendo que nací para glorificarte. Voy a seguirte, voy tras tus pasos. Y si me canso, descanso en tus brazos. ¿A dónde iré sino a ti, Padre bendito? Nadie mejor que tú sabe lo que necesito. Abrázame, háblame, lléname, restáurame, enamórame. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me digno ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me digno ante ti, tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin, Señor. Levantamos manos santas. Levantamos manos santas ante tu presencia, reconociendo que no hay nadie por encima de ti en nuestras vidas. Que no hay un amor que se compare a ese amor que demostraste en la cruz del Calvario. Definitivamente, Señor, tu amor no tiene fin. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Continuamos con esta prédica, el mensaje de la mente, ¿no? Vamos a trasladarnos al primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 28 en adelante, en donde básicamente Saúl, encontramos aquí el personaje de Saúl, ¿no? Que va a consultar con la divina. Tenemos en cuenta que, bueno, Saúl, siendo el primer rey de Israel, ¿no? Siendo un hombre ungido por el Señor, decide tomar la decisión, valga la redundancia, de cuando el Señor ya le dio la orden de que al pueblo de los amalecitas los destruya por completo, sí, que acabe con todo. Él dice, no, pues me quedo con ciertos animales para ofrecer holocaustos, y eso fue lo que desagradó al Señor. Posteriormente el profeta Samuel se acerca donde él y dijo sus palabras: obediencia quiero, ¿de qué te sirve sacrificar sangre de carneros si no eres obediente? Básicamente, en este episodio podemos ver que Samuel compara como idolatría el tema de la desobediencia al Señor. Obediencia quiero, les dijo el Señor. Y en ese sentido, podemos ver cómo el Señor, posteriormente a este episodio, por no haber cumplido con la ira del Señor, porque quería desatar la ira del Señor sobre este pueblo, básicamente, podemos apreciar cómo el Señor en las Santas Escrituras lo desechó completamente a Saúl para darle el trono a uno mejor que él, dice, que posteriormente sabemos que fue David. Entonces, él, después de este episodio, día tras día se fue sintiendo muy solo, se fue sintiendo realmente lleno de temor, de incertidumbre de qué es lo que va a pasar. David estaba viviendo en el pueblo de los filisteos para aquel momento,
y iba a haber una contienda entre ellos, ¿no? Entonces podemos ver que cuando se va a la guerra, dice la Santa Letra, capítulo 28, versículo 5, dice que cuando vio al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Es decir, que cuando vio al ejército tan robusto, tan fuerte, no sé cuál sería la visión y la impresión que Saúl tuvo, se descorazonó por completo. Por eso consultó al Señor y el Señor no lo respondió, ya lo había desechado. Pero sin embargo él fue y consultó al Señor, no lo respondió. A través de su profeta fue a consultar nuevamente y tampoco lo obtuvo respuesta. A tal punto que Saúl tuvo que disfrazarse para ir y visitar a una bruja. Fue y visitó, o sea, el enemigo una vez que ya lo había desechado, puso ese pensamiento en su mente de ir y consultar hacia una bruja, una adivina, una hechicera de aquel momento. Y en ese sentido, cuando él llega, pues, donde esta bruja disfrazado, y le dice: ¿a quién quieres que yo consulte? Pero teniendo en cuenta que él mismo había mandado y desechado a todos los brujos y adivinos del reino de él, los había echado de su reino. Entonces esta bruja le dice: ¿acaso usted quiere que yo sea exterminada? Y Saúl, ella al darse cuenta que era rey, pues se asombra y le dice: no, tan cierto como que el Señor vive, a ti no te pasará nada, le dice. Entonces en ese momento le dice: no tienes nada que temer, pero dime, quiero que invoques a este espíritu. Y era el espíritu de Samuel a quien quería que se invoque. Entonces ella dice: veo que un Señor sube de lo profundo de las tierras, dice un hombre viejo. O sea, un hombre viejo empieza a subir de la profundidad de las tinieblas, ¿no? De la profundidad de la tierra empieza a subir. Y le dice Samuel, al verlo a él, esta bruja, esta divina, se cae asustada, espantada, y le dice: wow, dices, o sea, ella se quedó completamente asustada, y él incluso dice que hay una interacción, y Samuel le dice: ¿por qué no me dejas en paz de donde vengo? Ya yo te he dicho que el Señor te ha desechado. ¿Por qué me molestas? ¿Por qué me turbas? Le dice, ¿no? Entonces el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, le dice Samuel, por cuanto no llevó a cabo la misión que el Señor le había encomendado. Entonces en ese sentido, pues, le dice que ha descargado la furia en él, sí, ha descargado la furia el Señor en él por cuanto no cumplió lo que le había encomendado el Señor de descargar la furia contra los amalecitas. De tal manera que mañana tú y tus hijos se unirán a mí, le dice. Wow. Y el campamento israelita caerá en poder de los filisteos. Al instante Saúl se desplomó, que estaba lleno de miedo por lo que Samuel lo había dicho. Y en ese sentido, pues podemos ver cómo el Señor ya lo desprotegió completamente, y el que entró en la mente de Saúl, pues fue definitivamente el diablo, que Dios lo reprenda, que fue hacia esta divina para poder consultar Y vemos igualmente y esa ver qué es lo que le sucedía. que la Exactamente. desobediencia, imagínate, es muy duro tener esa desobediencia a Jehová. Vemos que en estos tiempos muchas personas han desobedecido a Jehová y han muerto. Porque muchos pastores han muerto en Guayaquil, muchos pastores han muerto. Sí, es verdad, exactamente. No sabemos, ¿no?, cuál será ¿Porcentaje? el porcentaje y qué es lo que sucede. En todo caso, solo Dios sabe y escudriña los corazones, ¿no? Pero lo que podemos ver en este punto es que hubo desobediencia y el enemigo automáticamente manipuló ya su mente. O sea, él no se sentía ya no se sentía tranquilo, ya no se encontraba en paz. Recordemos que David era quien tocaba el arpa para que sus demonios lo dejen en paz. Claro, la alabanza, imagínate que... La alabanza, o sea, David tocaba el arpa y él se encontraba tranquilo, no encontraba más paz que David le toque el arpa, a tal punto que después quiere matarlo, porque simplemente sabía, ¿no?, que ya había escogido otro rey, el Señor. Claro. Entonces, en ese sentido, pues él lo perturbó, pero podemos también apreciar cómo era la mente de David, ¿no?, que siendo un hombre, un rey, que ya lo había desechado el Señor, él dijo: no, es un ungido del Señor, yo no lo voy a tocar. Estuvo ahí, o sea, tranquilamente David lo pudo haber matado, pero
La mente de David siempre estuvo con el Señor. Pues ni conforme mi corazón al de Jehová. Amén, amén. No, de hecho, la Biblia dice eso, ¿no? Que tenía un corazón conforme al del Señor. Perdón. Entonces, en ese sentido, pues, podemos apreciar cómo Saúl fue turbado y perturbado por los pensamientos del diablo. Posteriormente, tenemos a otro rey que la Escritura dice que hizo lo que desagrada al Señor, ¿no? Que fue Acab. Acab básicamente era un hombre que realmente, partiendo de que hizo lo que ofende al Señor, llegó a casarse con una mujer llamada Jezabel, que era hija de Baal, que significa estoy con Baal o sirvo a Baal. Wow. Fuerte. Es fuerte porque, o sea, yo analizo el nombre del padre de esta mujer, y de hecho una mujer tan malvada, tan maligna, que dice la Escritura que el rey Acab estaba caminando por su terraza, ¿no? En su palacio, y vio un viñedo que era tan hermoso. Dice, habían unas uvas tan maravillosas, dice que era hermoso, que era el mejor viñedo que se podía ver, ¿no? Entonces dice que él se dirige hacia este viñedo porque lo codició en su corazón. O sea, él lo vio y lo codició y se dijo hacia sí mismo, quiero este viñedo. Entonces él fue donde el hombre que era propietario de este viñedo y le dice el reino que lo venda. Y este hombre le responde, ¿acaso usted quiere que yo sea alcanzado por la furia del Señor, ya que en aquel momento, pues, el hecho de que tú vendas una propiedad que tus padres a ti te heredaban era un pecado terrible, un pecado fuerte? No haga mi Señor que yo me condene a sí mismo, le responde este hombre. Dice la Escritura que Acab regresó completamente triste, agobiado, llegó a su palacio, no quería ni comer ni beber, estaba ahí sentado y tirado. No quería ni comer, o sea, te das cuenta la mentalidad de este hombre que realmente tenía tanta codicia, o sea, siendo el rey, teniendo muchos viñedos, muchas propiedades, pero quiero ese, y eso es lo que sucede hasta en la actualidad. De verdad que hay muchas personas, y de verdad que yo en verdad conozco el caso de un señor que anheló tanto una propiedad, teniendo algunas propiedades, a tal punto que este hombre se enfermó y se murió, porque no pudo tener esa propiedad, o porque uno de sus negocios no estaba fluyendo de forma correcta para poder alcanzar esta propiedad. Y vimos que vas a decir, bueno, Y eso es lo más terrible de todo, porque de verdad, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma está perdida, o si su alma se ha perdido? Es realmente fuerte lo que sucede cuando el enemigo toma posesión de los pensamientos del hombre. Así que de tal manera que Acab estaba tan triste, sumido en la tristeza y en el dolor, que cuando Jezabel entra y le ve ahí a su rey tirado, llorando, triste, no quería ni comer ni beber, le dice, pero ¿a qué se debe tu sufrimiento y tu dolor? Entonces a lo que él responde elocuentemente, mire ese viñedo, le dice, es de este varón y no me lo quiere vender. Y ella le dice, ok, le dice, yo haré que ese viñedo sea tuyo. Entonces ella empezó a fraguar un plan en contra de este hombre para quitarle este viñedo. Y dice la Escritura que consiguió dos testigos sinvergüenzas, dice, 2 hombres sinvergüenzas. En aquel momento, hablar contra el rey, proferir palabra contra el rey, o hablar mal del Señor, era pena de muerte. Entonces estos testigos dicen, y empezaron a gritar por el pueblo, de que este hombre profirió palabra contra el rey y contra el Señor, a tal forma que a este hombre lo mataron a pedradas, porque ese era el castigo, morir a pedradas. Lo matan, por eso es que el Señor dice en su Santa Escritura también que aborrece al testigo falso. el testigo falso. Aborrece al testigo falso, y nadie quedará sin su juicio, ¿no?
Entonces Jezabel hizo que lo maten a este hombre. Y cuando ella regresa le dice, ok, toma posesión de este viñedo, porque este hombre ha muerto. Terrible, realmente es algo increíble. O sea, la mente, cómo el enemigo pudo manipularle la mente completamente a esta mujer que, o sea, no le importó quitarle la vida a su prójimo, teniendo en cuenta que el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro, y vemos cómo atacó con los dardos del enemigo. Dardos espirituales, exactamente lo pudo atacar y literalmente llevó a cabo su obra. Entonces en ese mismo viñedo dice que Acab, cuando va a tomar posesión de ese viñedo, entró Elías y le dijo, por cuanto tú has derramado sangre inocente, tu sangre lamerán los perros, le dijo. Y se cumplió la palabra. Y se cumplió la palabra. Cuando Acab se disfraza de un soldado, dice que estaba con una armadura, porque había guerra, no hubo una guerra, y le entró una flecha en medio de la pierna. Y dice que la escritura dice que él emprendió la huida, pero esta herida seguía derramándose. Claro, es que era una vena muy... Sí, una vena, sí, al parecer, de hecho fue una vena importante la que estaba comprometida, pues y él murió desangrado. Y llevaron el carro donde él murió a un lugar a lavarlo en un lugar donde se bañaban las prostitutas y las rameras. Entonces ahí habían perros, teniendo en cuenta que en esa época los perros eran como las ratas del día de hoy. O sea, habían en todos lados y comían desechos, basura, exactamente lo que, básicamente desechos, ¿no? Entonces dice la escritura que ahí lamieron la sangre de Acab, con lo cual se cumplió la palabra de Elías el profeta. Posteriormente, Jehú, que por orden del Señor tenía que aniquilar a toda la familia de Acab y a toda su descendencia, porque teniendo en cuenta que ellos fueron los que trajeron a la diosa Sera y a Baal, o sea, adoraban a Jehová y adoraban a Baal. Entonces, en ese sentido, pues, Jehú, por orden del Señor, que posteriormente fue rey de Israel, tenía la encomienda esa, ¿no? Entonces dice que cuando él llega al palacio ya Jezabel estaba llena de temor y de miedo porque sabía que lo iban a matar, que la iban a matar. La Biblia dice que ella se pintó los ojos y salió a recibirlo, ¿no? A una ventana, y habían dos guardias. Entonces Jehú les dice, ¿están conmigo o están con ella? A lo que los guardias la tomaron y la lanzaron hacia abajo. Y el cuerpo se despedazó. Y los perros lamieron la sangre de Jezabel, que también fue la profecía de Elías. Entonces la comieron, o sea, a tal punto que cuando la quisieron enterrar, pues no estaba irreconocible, porque Jehú dice literalmente entierran a esa maldita mujer por cuanto fue hija de un rey. Entierren, vayan por su cadáver, pero era irreconocible porque ya los perros se habían comido, ¿sí? Y su sangre la habían lamido, se la habían devorado, con lo cual se completa, pues, no la profecía de Elías, que fue quien les dio esa palabra, y podemos apreciar realmente cómo y qué es lo que sucede cuando uno le da cabida al diablo, que Dios lo reprenda, cuando uno permite que nuestros pensamientos invadan de envidias, de deseos, de rencores, de este tipo de dardos mentales que siempre nos va a lanzar el enemigo, qué es lo que puede suceder y hacia dónde nos puede acarrear. Y es que el problema no está en morirte. El hombre sabio tiene presente el día de su muerte, pero el problema es morirte sin Dios, morirte sin Jesucristo. El Salvador, wow. Es decir, te vas directamente al infierno. No hay otra. No hay otra vía. Y ahí radica el problema, porque todo aquí el dolor, que una de mis alicientes y realmente lo que a mí me conforta es pensar de que el dolor aquí, el vituperio, el dolor que uno atraviesa acá es temporal, ¿no? Es temporal, y definitivamente yo sé que cuando salga de acá mis dolores y mis sufrimientos se van a acabar en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que en ese sentido, pues es algo que a mí realmente me calma y me conforta, porque
realmente estamos acá, no sabemos cuándo el Señor nos vaya a llevar, cuándo el Señor, nos saque de este mundo, pero mientras estamos acá definitivamente tenemos que pasar vicisitudes, situaciones adversas, dolores, sufrimientos. Salomón dice en su palabra, hay tiempo para reír como hay tiempo para llorar, hay tiempo para sufrir como hay tiempo para estar alegre. Hay tiempo para todo. Es decir, que hay tiempo para todo. Entonces es parte de la vida, ¿no? Y realmente tener la vida en ese concepto, pues nos podemos dar de cuenta que el Señor es bueno, el Señor lo que quiere es bendecirnos espiritualmente, prosperar nuestra alma y nuestro espíritu, ¿sí? Para que posteriormente pues encontremos la salvación que hay en Cristo Jesús. Así que dicho esto, pues espero que este mensaje haya llegado a su corazón. Es el objetivo de nosotros de estar acá, compartir lo poco que sabemos con gracia, porque con gracia se nos ha otorgado esto, sí. Es una situación real la que nosotros, tanto nuestros testimonios como lo que está plasmado en la Santa Escritura, pues nos ha llevado a este punto. De verdad que solo en Jesucristo, solo en el poderoso Elohim hay salvación. Bendito sea, bienaventurado, dice la Santa Escritura, Jeremías 17:7, bienaventurado el hombre que pone su confianza en Jehová, porque maldito el hombre que confía en otro hombre. Y realmente muchos de nosotros tenemos tendencia a confiar en que quizás Juanito o Pepita nos puede solventar nuestros problemas. Y cuando vemos que nos puede solucionar nuestros problemas es Jehová de los ejércitos. Amén, amén. Sí, definitivamente como les comentaba anteriormente, pues el Señor ha sido justo conmigo y va haciendo su justicia a cabalidad, en verdad. O sea, definitivamente el Señor es un justo juez, y luchemos porque la batalla es fuerte, la batalla es todo el tiempo. Todos los días, 24/7, no nos desmayemos. Recordemos que el Espíritu Dios nos da, el espíritu de amor, de valentía y de dominio propio hacia las cosas. Antes de igual yo llegar a la radio, el maligno no quería que siempre va a poner una artimaña para que yo esté acá, pero siempre confiando el Dios de Israel va a hacer algo. Así que en este sentido, pues quiero dar las gracias a stereophonic.com, radio y televisión, sí, que nos permite llevar este mensaje, ¿no? a través de su página, a través de sus redes sociales, sí, recordándoles que mi pastora Cristina Parada se encuentra hoy en día delicada de salud, realmente está pasando por una situación compleja, es una sierva, una guerrera de Dios. Sabemos que ha entregado su vida por completo a este ministerio y definitivamente les pido que las tengan en sus oraciones, que también aporten con un granito pues para las medicinas, que es algo que realmente hoy en día necesita mucho, la verdad. Sus ofrendas serán importantes. Les repito la cuenta y el banco donde pueden ustedes por favor hacer estas donaciones. Sí, Banco de Guayaquil, Cristina Parada, cuenta corriente 0022011910 con número de cédula 1717236531, o por Western Union, Cristina Parada, número de cédula 51762497, esto es en Bogotá. Así que mis amados hermanos, me quiero despedir haciendo una oración en el nombre del poderoso Dios de Israel. Dice la Santa Escritura en el Salmo 91, que para mí es el salmo más poderoso, porque podemos ver que David escribe este salmo en un tiempo en donde había plagas, pestes, algo similar a lo que estamos atravesando el día de hoy, ¿no? Así es. Aquel que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás del terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su
merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio y al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantará para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí, lo protegeré porque Él reconoce mi nombre. Él me invocará y yo lo responderé. Estaré con Él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores, lo colmaré con muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Hasta una próxima ocasión. Stereophonic. Amén. Tu diversión está aquí en Stereophonic.com. En todo el mundo suena Stereophonic.com.